En materia de historia, analizada desde un punto de vista más o menos académico, se tiende a dividir la memoria humana en etapas o periodos. Así, es ampliamente conocida la separación principal de la historia en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Por una parte nos referimos a la prehistoria cuando hablamos del periodo aún indeterminado que va desde la aparición de los primeros hombres hasta la invención de la escritura en el 5000 a.C. aproximadamente. Hablamos de edad antigua cuando nos referimos al periodo que abarca desde el 5000 a.C. hasta el 476 después de Cristo con el fin del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media se comprende dentro del periodo del 476 después de Cristo hasta el 1492, año en el que se produjo el descubrimiento de América. Luego está la Edad Moderna, que se extiende a lo largo del periodo que va desde 1492 hasta el 1789, año de la Revolución Francesa. Y finalmente, está la Edad Contemporánea, que comprende el espacio de tiempo que se cuenta desde el 1789 hasta nuestros días. Si observamos con un poco de detenimiento, podremos identificar que cada edad comienza con un evento de tal importancia que marca un cambio significativo en el nivel de creencias a un nivel colectivo importante. En este sentido, es evidente que la invención de la escritura, la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América y la Revolución Francesa son, en efecto, eventos de suma importancia en la historia humana y que cambiaron la forma en cómo entendemos y procesamos el mundo. Sin embargo, no son los únicos. Entre otros de similar o mayor importancia podríamos mencionar el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales para la ganadería. También la unificación del Alto y Bajo Egipto, la Revolución Industrial y la invención del Internet, entre otros. Ya analizaremos a profundidad cómo estos eventos fueron modificando el comportamiento humano y por ende sus creencias. Sin embargo, en este punto quiero enfocarme en esta aparente adaptación que van sufriendo las instituciones al paso del tiempo. Cuando la religión y la iglesia fueron puestas a prueba, en este caso por el razonamiento científico, aparecieron ciertos intentos por demostrar que tanto ciencia y religión estaban relacionados al punto de llegar a decir que eran simplemente dos enfoques distintos de una misma verdad. Este es el caso de la teosofía. Por supuesto, con el fin de explicar la teosofía, debemos hacer un ejercicio de temporalización, con el fin de entender lo que sucedía, sobre todo a partir del inicio de la Edad Contemporánea, con el fenómeno de la Revolución Francesa. Hasta antes de 1789, primaba una idea en torno al derecho a gobernar. La soberanía radicaba en el rey, como consecuencia de ser descendiente de o elegido por Dios, lo que constituye la demostración de la existencia de una relación sólida y permanente entre iglesia y poder político. De hecho, durante las edades antigua, media y moderna, salvo por el interesante fenómeno griego de la democracia, se tenía esta idea sobre que el derecho a gobernar a los demás requería de un vínculo sanguíneo con una deidad, o en su defecto, ser elegido por dicha deidad. Así, por ejemplo, el Mesías de los judíos sería el rey de Israel por ser el Hijo de Dios. En el Islam, tanto chiitas como sunitas se disputan la doctrina verdadera de su religión, basados en el nivel de consanguinidad o cercanía con el profeta Mahoma, el profeta elegido por Alá, dando origen así a sus diferencias, sobre todo en cuanto al desacuerdo vigente hasta hoy sobre quién debe suceder al profeta como su soberano.
siendo los sunitas los que señalan que Mahoma no designó un sucesor claro, mientras que los chiitas sostienen que sí lo hizo, y se trataba de su primo. Cuestión esta que explica de forma sencilla el conflicto en Medio Oriente y las diferencias políticas a nivel regional, sobre todo entre Arabia Saudita e Irán. Ya en la Europa medieval, esta idea estaba tan bien arraigada que eran los líderes religiosos quienes coronaban a los reyes del continente, en sentido cercano a los propios reyes católicos y auspiciantes del eventual descubrimiento de América, don Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, representantes de la corona de Castilla y Aragón, cuyo matrimonio dio origen a la monarquía hispánica. Y por supuesto, no podía faltar la monarquía francesa, cuyos lujos y excesos eran de tal magnitud que incluso hoy palacios como el de Versalles siguen siendo considerados como obras verdaderamente imponentes. Para 1789, siendo Luis Felipe XVI rey de Francia, estalla la Revolución Francesa, como manifestación del rechazo y hartazgo de la gente frente a los abusos de la corona. Este movimiento tenía una idea central: la soberanía no puede ser solo atribución de un rey, sino que debe ser del pueblo. Claramente este cambio considerable en el nivel de creencias de la gente significó una gran pérdida de poder para la Iglesia Católica, principalmente y en varios niveles, dado que con la Revolución Francesa se rompía con la religión y veían la luz naciones modernas y el constitucionalismo formal. Profundizaremos sobre esto más adelante. Sin embargo, la religión y la idea de un Dios soberano ya habían recibido el golpe, por lo que a la Iglesia no le quedó más que acomodarse y buscar adaptarse a estos cambios. A partir de 1789, una serie de movimientos revolucionarios antimonárquicos se extendieron por todo el continente americano, imitando a los franceses y estadounidenses que los antecedieron. En este proceso nacieron una gran parte de las naciones modernas, dando así paso al nacimiento de un nuevo paradigma que suplantaría después a la religión: el Estado. Por si esto no fuera poco, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y hasta alrededor de 1840 aproximadamente, se verifica otro fenómeno que afectó considerablemente la mentalidad del ser humano promedio: la Revolución Industrial. En términos generales nos podemos referir a la Revolución Industrial como el proceso de transformación económica, social y tecnológica de mayor impacto en la humanidad. Esto desde el Neolítico, periodo prehistórico dentro del que creemos se desarrollaron la agricultura, la ganadería y se perfeccionó la producción y utilización refinada de herramientas de piedra. Es decir, que no fue poca cosa. La humanidad entraba ya a un periodo de industrialización, a través de abandonar el trabajo manual y el transporte de tracción animal, para sustituirlos con máquinas y fábricas. Claramente esto debió afectar la psique de las personas a tal punto que de hecho tuvieron que abandonar los sectores rurales en los que la gente se acostumbró a vivir durante siglos, para asentarse en las grandes conurbaciones que después se transformarían en las grandes ciudades de cada país. Pensémoslo por un momento. De repente, luego de décadas de vivir en alguna hacienda, quinta o similar en el campo, me veo en la obligación de abandonar el sitio para ir a vivir y trabajar en un lugar aglomerado de gente que no conozco, en sitios mucho más pequeños a los que estoy normalmente acostumbrado y con un coste de vida mucho más alto. Eso sin tener en cuenta que las ciudades grandes que se iban formando no necesariamente brindaban las mejores prestaciones en cuanto a servicios públicos, como agua potable o alcantarillado. Sin duda, debió tratarse de una experiencia traumatizante. Sugiero ver Tiempos modernos, donde el maestro Chaplin expone de manera tan elegante y satírica su profunda crítica a lo que debió ser experimentar estas décadas. En medio de todo esto, hay otro detalle que no debe quedar fuera del análisis. Mientras la gente vivía en el campo,
Su cercanía con la naturaleza y su ubicación en lugares apartados y silenciosos brindaban espacios para el misticismo y cierto nivel de fantasía. Es común escuchar historias de abuelas y abuelos, sobre todo en esta parte del mundo, acerca de duendes, brujas, demonios, espíritus y otras entidades que se denuncian, se les aparecieron o conocieron a alguien ante quien se presentaron. La lista de fenómenos sobrenaturales narrados por abuelas y abuelos a generaciones más jóvenes y ocurridos en alguna hacienda, finca o en el campo es tan larga que es bastante inusual no conocer a alguien que no haya escuchado alguna vez una, ni hablar sobre las apariciones de la Virgen María o de los ángeles. En medio de todo esto, la aplicación técnica de conocimientos científicos comenzaba a insertar en el proceso cognitivo de la gente la necesidad de desmenuzar o entender las cosas y su funcionamiento a un nivel mucho más físico. Es decir, la necesidad de que las cosas hagan sentido. En otras palabras, la necesidad de someter ese mundo fantástico, lleno de misterio y sin explicación aparente, a la severidad del método científico. Claro, la religión no fue impermeable a este fenómeno, y como lo había señalado antes, hubo muchos antes que yo en este ejercicio de poner a prueba la religión y sus paradigmas bajo la lupa del método científico. Uno de esos casos es la teosofía. Así, con la idea de Dios siendo suplantado por el Estado, el abandono de la vida en el campo para sustituirla con la vida en una ciudad grande y abarrotada, y con la aparición de máquinas y tecnología que facilitan los procesos humanos, pero que también generan la curiosidad de querer estudiarlo todo y explicarlo a través del método científico, se funda la teosofía en 1875 en la ciudad de Nueva York, y en base a las enseñanzas y doctrinas difundidas por Elena Petrovna Blavatsky, o simplemente Madame Blavatsky, para sus panas y fans. El ente que representa la teosofía es la Sociedad Teosófica, y su objetivo no es nada más y nada menos que el estudio comparativo de religión, ciencia y filosofía, con el fin de descubrir la enseñanza fundamental de cada una de ellas. En lo principal, la teosofía sostiene que todas las religiones surgieron a partir de una enseñanza o tronco común, que habría quedado oculta bajo el velo de las doctrinas que se fueron elaborando con el correr de los siglos siguientes, llevando muchas veces a contradecir la enseñanza original. Se dice que la teosofía es considerada como un movimiento ecléctico occidental, que funde religiones como el cristianismo, el budismo y el hinduismo, y está directamente relacionado con movimientos esotéricos espiritistas de finales del siglo XVIII, como serían los agnósticos, rosacruces y masónicos. El Concise Oxford Dictionary la describe como una de las varias filosofías que profesan el conocimiento de Dios a través del autodesarrollo espiritual, la intuición directa o las relaciones individuales especiales. En particular, un movimiento moderno que sigue las enseñanzas cristianas, hindúes y budistas y busca la fraternidad universal. A ver, para entender la teosofía hay que imaginar que sus fundadores y seguidores ven todo el conocimiento religioso, filosófico y científico como piezas de un rompecabezas que, una vez armadas, nos permiten contemplar una verdad mucho más grande que la que podríamos ver si solo las contempláramos por separado. De esta forma, se podría decir que para la teosofía, el cristianismo, el budismo y el hinduismo son solo piezas de la verdad, que no necesariamente se contraponen entre sí, y deben ser estudiadas y entendidas como partes de un todo, con el fin de completar un proceso de conocimiento de la verdad. Este proceso sería una especie de autorrealización, o entendimiento acerca de la unidad de todos los seres y cosas en el universo, como un todo absoluto y eterno, o más o menos eso. Este precepto o concepto tiene su antecesor y base ideológica en el hermetismo, que es una tradición filosófica y religiosa basada principalmente en textos pseudopigráficos atribuidos a Hermes Trismegisto, mejor conocido como el Tres Veces Grande.
No sabemos con precisión si este personaje fue una persona real o a quiénes se atribuye esta figura, pero se encuentra ampliamente popularizada la tesis que le otorga este nombre a un personaje histórico que se asoció al sincretismo del dios egipcio Tecuti, Thoth en griego, y también con el dios heleno Hermes, reafirmando la idea de un antecedente espiritual. Este personaje es mencionado principalmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio o equivalente al dios Thoth, también egipcio, que se le atribuye la creación de la alquimia y el desarrollo de un sistema de creencias metafísicas a la que dieron por llamar precisamente hermetismo. Para otros pensadores medievales, en tanto Hermes Trismegisto fue considerado más bien un profeta pagano, que habría incluso anunciado el advenimiento del cristianismo. Entre las obras de estudios de alquimia que se le atribuyen están la Tabla Esmeralda y el Corpus Hermeticum. La verdad no me atrevo a realizar una interpretación personal sobre estos textos, además que considero que cada quien debería darle la interpretación que mejor calce con su perspectiva. Sin embargo, hay quienes sí han hecho una interpretación en obras como el Kybalión, quizás la más popular entre estas obras interpretativas de la Tabla Esmeralda. Ahora bien, síganme el viaje. En resumen, se podría decir que el hermetismo sostiene que existe una unidad o un todo, que se encuentra al principio y antes de todas las cosas. En algún punto de la historia, si queremos considerar el tiempo de manera lineal, esa unidad se expande en el proceso de manifestar toda la creación. ¿Cómo hace esto? A través del pensamiento y, con su palabra, todo asume una forma específica, dotada de conciencia de su propia existencia. ¿Qué palabra? Pues el Om, Omkara o Om en sánscrito, que buscaría imitar el sonido que dio origen a todo en el principio de los tiempos. ¿Dónde escuché esto antes? Esta palabra o sonido es asimilada como el verbo divino en las religiones abrámicas o la palabra de Dios, la causa primera de Platón y el origen del idealismo. Según el hermetismo, al igual que los agnósticos, el todo Dios increado se manifiesta o subdivide su conciencia infinita en todos los seres y creaciones más inferiores. Cada una de estas creaciones debe cumplir un proceso de autoexperimentación, es decir, la vida misma, con el fin de comprender mejor la existencia y sus misterios, así como para cumplir el papel de perfeccionamiento dentro de la gran obra, es decir, el universo en sí mismo. Este sería el fin primero y último de la alquimia, es decir, el papel de cada conciencia individual sería descender de un plano espiritual abstracto hacia lo más concreto posible, físico, para luego transmutar lo grotesco en sutil y así volver a la unidad, completando un ciclo divino y eterno. En otras palabras, el mundo y toda la existencia no serían sino como un videojuego o una gran obra de teatro en donde cada uno tiene la libertad de escoger qué papel o rol asumir, antes de retomar a la fuente primaria. ¿Dios? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues al principio central que fue materia de reclamación por parte de la teosofía. El pensamiento como causa primera y suficiente de la creación en sí misma. El pensamiento crea, está antes de todas las cosas y es la esencia de todas las cosas. Una idea que hoy está siendo reclamada en una dimensión bastante cuestionable por algunas nuevas modas de la New Age. Probablemente aquí es en donde la teosofía encuentra su razón de ser, ya que intenta demostrar que tanto ciencia como religión y filosofía son perspectivas diferentes que están tratando de explicar un mismo fenómeno o verdad. Así, por ejemplo, para lo que las religiones abrámicas es el verbo divino o la palabra de Dios, para los filósofos es la causa primera de Platón y para los científicos es el Big Bang. La teosofía entonces enfoca su esfuerzo en rasgar el velo de estas doctrinas secretas y de esta forma develar que todo el conocimiento que las religiones por separado se pelean por reclamar como propio, en realidad es parte de un mito común que las une en el principio de todas las cosas. Tal vez
es posible que los relatos de Platón sobre la Atlántida no sean un mito. Tal vez esto explique por qué tenemos pirámides en tantas civilizaciones separadas por largas distancias y espacios temporales entre sí, y por qué tenemos creencias tan homologadas o similares. ¿Quién sabe? Lo cierto es que así llegamos a finales del siglo XIX, es decir, con este fenómeno de revoluciones que consolidan las naciones modernas, revoluciones industriales que modifican severamente el estilo de vida de la gente, movilizándolo de lo rural hacia lo urbano, y con la revolución espiritual a través de someter al método científico a las viejas costumbres religiosas. Claro, esto no pasó de la noche a la mañana, sino que fue un largo proceso que tomó más de un milenio de historia humana en completar, hasta consolidar lo que sería el campo de cultivo para que los viejos ciclos de condicionamiento conductual, que pretendían y pretenden atrapar las creencias de la gente en posiciones aparentemente contradictorias y practicados por las religiones antiguas, encuentren un nuevo mercado para comerciar con las mentes y las almas de los seres humanos: la política. Hemos llegado al final de esta parte. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal y escríbeme en los comentarios para enriquecer este trabajo. Tu opinión es importante. Recuerda, conocer es poder y el poder construye justicia.